Bendecidos hermanos con toda bendición. Estamos llegando a un viernes de mucha bendición, un tiempo donde hemos estado aprendiendo de la palabra a través de el expositor, maestro, amigo, que nos ha bendecido realmente en este tiempo. Un tiempo maravilloso en el cual nos ha ido clarificando la palabra y hoy vamos a continuar con este estudio que él ha preparado y que realmente nos ha ayudado mucho. Ustedes saben que me estoy refiriendo a nuestro hermano amado, Pastor Romeo Guevara, El Salvador, y vamos a orar pidiéndole que todo lo que hagamos hoy sea que podamos no solamente escuchar, sino entender. Padre, te doy gracias, Señor, que por la palabra, Señor, que estamos escuchando, Señor, gracias por la disposición de nuestro hermano. Gracias por esos dones magisteriales que les has dado, Señor, para que edifique a la iglesia y la pueda capacitar. Hoy, Señor, disponemos nuestro oído, Señor, aquietamos, Señor, nuestra alma para oír atentamente, Señor, la instrucción de tu palabra y poderla poner en práctica, Señor. Gracias, Señor, porque estamos cada viernes que tú nos permites estar testificando, Señor, que benecer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando, siendo propicio para nosotros en todo tiempo. Gracias, Padre, te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido hermano Romeo, ¿cómo estás? Bien, ahí estamos siempre en la lucha, ya terminando otra semana. Amén. Amén. Ahí Gracias, estamos. hermano. Ahí estamos ya prestos entonces para escuchar el mensaje del día de hoy, hermano. Hey, gracias, Carlos. Un saludo a todos los hermanos en Guatemala. Qué bueno es que podemos juntarnos nuevamente y Amén. podemos estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a continúo con el tema que hemos estado desarrollando. Estaba haciendo un recuento de lo que hemos estado haciendo y esta sería el estudio número 12 de esta temática que hablamos de la invitación de Jesús a caminar otra vez con él, la invitación del camino. Es una figura que me encanta, es una figura que se usa mucho en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero es una figura que culmina. Lo que ustedes tienen que saber es que todas las figuras que aparecen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre el camino, Jesús la cierra, lo cierra completamente el ciclo cuando Él declara yo soy el camino. Allí cerramos todo. Todos los que caminaron antes se preparaban para ese camino, todos los que estuvieron con Jesús se preparaban con ese camino y todos los que vivimos ahora nos vivimos de ese camino. Entonces, la figura del camino es importante en la teología del Nuevo Testamento y sobre todo en la perspectiva de Jesús, porque Él hace una declaración de que Él es el camino y que no hay ningún otro camino. Eso hizo que mucha gente lo odiara a Jesús porque no tenían una convicción de que solo Jesús podría ser la única alternativa. Esta serie entonces la hemos estado llamando Caminando con Jesús. Espero en un futuro no lejano hacer un libro de esto, ordenarlo de una forma que ya quede para esa Caminar con Jesús. Esta semana me encontré con un libro, ahí por cierto te lo puedo mandar, Juan Carlos, y habla acerca del camino y está escrito por un escritor que murió el año pasado, murió, Eugene Peterson. Eugene Peterson es el autor de la traducción de la Biblia, El Mensaje, y escribió más de 80 libros. Y este libro que escribió sobre el camino me llamó mucho la atención porque lo escribió hace como unos 10 años y es interesante que desde ese entonces hay como un despertar en las personas de que hay algo más que la iglesia en la que vivimos, que la experiencia con Jesús es diferente a la plataforma religiosa en la que le hemos presentado. También estoy viendo una serie y se las recomiendo. Ustedes la pueden ver en cualquier canal de YouTube. Están ahí ya los capítulos. Se llama Los Elegidos, The Chosen. Es una serie que está basada en los apóstoles y en los discípulos que de alguna forma estuvieron cerca de Jesús. Y me encanta la serie porque está hecha por una persona joven. Es el que la hizo, es el que
hizo las películas de aquella serie de Dejados Atrás, donde hay mucho de escatología y todo eso, pero me parece interesante que la manera en que presentan, bueno, para empezar, tiene una cosmovisión muy interesante de lo que son los discípulos. Por ejemplo, nosotros no nos percatamos siempre que ustedes han visto una película de Jesús o cualquier otro tipo de serie de Jesús, los discípulos que aparecen allí andan al menos por edad entre los 40, 30 y 40 años. Al que ponían más jovencito era Juan, porque se suponía que era un discípulo más querido por Jesús. Pero no sé si ustedes sabían que los discípulos andaban menos de 20 años. Todos, excepto Pedro. Y la evidencia bíblica de eso es porque cuando los miembros del sacerdocio llegan donde Jesús y le dicen, tus discípulos no pagan impuestos, Jesús le dice, bueno, le dice a Pedro, tú sabes que solo los extranjeros pagan, no los hijos del reino, pues para que no se ofendan, mandás, saca un pez y lo pescas y de ahí sacas una moneda y la pagas, una para ti y otra para más. Y eso es bien interesante porque solo los que eran mayores de 20 años pagaban impuestos. Y la idea que explica ahí es que a los únicos que le estaban pidiendo los dos impuestos eran a Jesús y a Pedro, y los otros no pagaron impuestos. Y eso cambia completamente la cosmovisión, porque entonces uno se da cuenta, y a mí me hizo clic eso, porque me hizo darme cuenta que entonces yo juzgaba y yo decía, ¿cómo estos discípulos ya viejos siguiendo a Jesús tienen actitudes infantiles de pelearse quién va a ser el primero y quién va a ser el segundo? Y da sentido, pues, porque eran unos bichos o unos patojos que estaban en un tiempo de crecimiento y entonces todos los berrinches y todas las actitudes infantiles que se miran encajan más con la edad. Entonces lo que quiero decirles es que este camino con Jesús no es como nos lo vendieron, lleno de ritualismos. Yo he visto películas en las cuales ni siquiera sacan el rostro de Jesús por respeto a él. Pero es una realidad en que la gente está buscando este Jesús y por eso estoy muy interesado en que nosotros lo veamos desde esa perspectiva. Ahora, en esta tarde quiero compartirles a ustedes acerca de las distracciones en el camino. ¿Qué cosas son las que muchas veces nos distraen? No sé si ustedes han conocido personas distraídas. Yo he conocido varias personas distraídas. Son personas que no tienen la capacidad de concentrarse y uno está hablando con ellas y de repente ya están pensando en otra cosa y están haciendo otras cosas. Yo he conocido gente tan distraída que busca los lentes teniéndolos en las manos, ¿no? Gente que o los tiene puestos en la cabeza o simple y sencillamente no ponen atención porque están muy activos. Y muchas veces nosotros encontramos que hay un gran peligro en eso. Y a veces nosotros quizás estamos tan cargados y saturados de cosas en nuestras vidas que nos hacen desatendernos de las cosas principales. Todos nosotros tenemos problemas de distracción y se debe mucho al mal que habita en nosotros. En el capítulo 10 de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, dice el versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde estréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis,
y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Cuando estaba leyendo y tratando de sacar algunos principios de este pasaje, el versículo 4 siempre me ha llamado la atención. En medio de toda una serie de invitaciones de Jesús a hacer el ministerio, a hacer la obra, a ver la necesidad que existe en estos 70 hombres, Jesús está haciendo, ¿cómo se llama? Una advertencia. Y Jesús les advirtió a los 70 que envió por el camino a que no se fueran a distraer de la misión tan importante que les estaba enviando. Y por esa razón, en medio de varias instrucciones, uno mira que Jesús le advierte a esta gente de 4 distracciones básicas. Esas 4 distracciones que ellos podrían tener. Y una vez advertidos, ellos no dejarían desviarse del camino por el que Jesús los había enviado. Y por eso en Lucas 10:4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. La traducción del lenguaje actual lo pone de esta manera: no lleven dinero, ni mochila, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Ahora, en el versículo 4, Jesús no está intentando que sus discípulos se conviertan en ascetas o gente que opten con un voto de pobreza, porque sabemos que los seguidores de Jesús más tarde fueron propietarios de terrenos y adquirieron y operaron negocios. En ese sentido, debemos observar entonces que Jesús tiene muchas cosas. Una de las cosas que a nosotros los maestros en la escuela donde yo estoy, donde yo trabajo, es que las cosas que están pasando, ¿cómo se llama? La dirección o la gente que dirige tiene una mentalidad de que los mismos principios que se aplicaban en la aula física se deben aplicar en los principios en la aula virtual. Y a veces esos principios no son principios, sino que solo son esquemas mentales de las personas. No es que realmente sí debería ser, sino que es el gusto de alguien. Por ejemplo, nos pusieron dentro del reglamento que cuando entremos a las clases virtuales, los alumnos deben tener el pelo corto, deben estar sentados en sus sillas, tienen que tener el uniforme, tienen que tener cámara puesta, tienen que estar prestando atención, tienen que entrar, si entran 5 minutos tarde a la plataforma, ya no se les deja entrar y les pone ausencia. Y resultó entonces que son tantas cosas que hay que hacer que nos distraemos de hacer lo esencial, que es enseñar, que es transmitir. Y a veces quizás lo que necesitamos es despojarnos de todas esas cosas que están alrededor, que nos están presionando y llevarla más calmada para poder entender lo que Dios quiere decirnos en nuestras vidas y para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos cargados con tantas cosas que al final simple y sencillamente ya no aguantamos y dejamos de hacer lo que deberíamos de estar haciendo. Esto me trae la idea o la historia de una señora que su esposo soñaban con tener una casa en el campo y sembrar un durazno, porque a la señora le gustaban mucho los duraznos, pero ella soñaba con comer duraznos de su propia cosecha. Al final lograron comprar su casita y tener su terreno, y el esposo y la esposa fueron a un vivero, y ahí en el vivero le preguntaron al dueño del lugar cuáles eran los árboles de durazno más fuertes o que les recomendaba. Y el hombre le recomendó uno y le dijo: lléveselo, le garantizo que en 1 año y medio estará dando fruto y usted podrá comer de ese fruto. El hombre y la mujer se fueron muy contentos, sembraron su durazno y pasó el 1 año y medio y el árbol no dio fruto.
y estaban muy decepcionados porque él había hecho todo lo posible para que el árbol diera fruto. Así es que se fue al lugar donde había comprado el árbol y le fue a reclamar al dueño del vivero y le dijo de que su mentado árbol que le había recomendado no estaba dando nada de frutos y que ya había pasado el tiempo suficiente. El hombre del vivero le preguntó, ¿y qué es lo que ha hecho? ¿Qué le ha hecho al árbol? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Y entonces le dijo, bueno, todas las semanas, 2 días le riego con un líquido especial que lleva abono, luego otro día a la semana le corto las ramitas, otro día a la semana le muevo la tierra alrededor, otro día a la semana le echo abono, otro día a la semana me siento y le hablo bonito, otro día a la semana le corto, le empiezo a espantar y a cortar todas las plagas que tiene, y así todas las semanas hago lo mismo, todos los días hago lo mismo. Le hago esto, le hago lo otro y lo aquello. Y le preguntó, ¿y qué es lo que me sugiere usted entonces para que pueda este árbol que dé fruto? Y el hombre le dijo, bueno, le aconsejo que de una vez lo deje en paz. Ese es mi consejo. Ya no lo friegue tanto. Déjelo que dé el fruto por sí mismo. Usted haga solo lo posible para... Y eso es lo que muchas veces nosotros creemos que podemos estar puyando y vigilando a los hermanos y esto y aquello. No, hombre, hay que darlos en paz, que crezcan por sí mismos. Simple y sencillamente no necesitamos palos para estar encima y hay procesos en nuestras vidas que realmente van a salir, pero muchas veces nos distraemos por el afán de tener fruto haciendo muchas cosas que no deberíamos de estar haciendo. Y eso es lo que vemos en el texto. En el texto entonces vemos 4 distracciones en el camino. La primera distracción encierra el concepto bolsa, que es un asunto de provisión. Esta era una pequeña bolsita de cuero pegada al cinto de la persona, en donde llevaba las monedas o cosas de valor que representaban quizás un valor económico monetario. En este sentido, era una distracción de la provisión. Jesús le dice, no lleven plata, no lleven tanto dinero, no lleven dinero. Nuestro mayor problema en la actualidad implica un gran afán por la provisión de los recursos para poder sobrevivir en medio de una situación económica crítica. Cuando vi esto me preguntaba si muchas de las personas que están ahorita forzando a medio mundo a ir a la iglesia es porque realmente quieren que el ministerio sea o porque su bolsita se les está acabando y piensan que al acabársela Dios no les va a proveer. Pero aquí tenemos a unos discípulos que Jesús les dice, no estén tan afligidos por la provisión, no le pongan tanto. A lo largo del libro de Lucas, Jesús enseña que vivir en el reino de Dios significa ver a Dios y no el esfuerzo humano, como la fuente esencial de todo lo que necesitamos para la vida. Nuestra labor no es opcional, pero tampoco es absoluta. Nuestra labor siempre es una participación en la gracia de la provisión de Dios. Jesucristo siempre enseñó acerca de la provisión. Él dijo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Si vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, ¿por qué os preocupáis por lo demás? Jesús lo plantea como un simple sentido de común. Si preocuparse no puede agregarle una hora a la vida, entonces ¿para qué me preocupo? Jesús no dice que no se debe trabajar, solo se dice que no se debe preocupar si el trabajo proporcionará lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades. Ahora miren hermano, yo sé que esto es fácil decirlo, pero es bien complicado vivirlo. Yo lo he vivido muchas veces, demasiadas veces quizás. Y es difícil porque cuando no hay para comer, no hay para la medicina o para las necesidades básicas, uno entra en crisis. A veces uno no se da cuenta de lo que Dios hace, pero Dios hace cosas que nos proveen. El punto es que muchas veces no nos gusta la manera en que Dios nos provee. Quisiéramos que fuera de una forma rápida, abundante, que nos sobrara, pero Dios muchas veces usa cosas que no son así. Ahora, en una economía que vivimos de abundancia, hoy creo que es un consejo excelente. A muchos de nosotros la preocupación nos lleva a trabajar en empleos que no nos gustan, en horas que desvirtúan nuestro disfrute de la vida,
y descuidamos las necesidades de las otras personas que están a nuestro alrededor. Para nosotros la meta no parece ser más dinero, sino suficiente dinero, suficiente como para sentirnos seguros. Aún así, en realidad es poco común que nos sintamos seguros, sin importar cuánto dinero más podamos ganar. De hecho, cuando más dinero tenemos es cuando más nos preocupamos. La finalidad de Dios es que usted y yo vayamos y hagamos las cosas. Y ya voy a mostrarle a usted cuáles son los requisitos que Dios quiere mostrarle a usted para que tenga provisión. Porque nosotros le decimos a Dios, Señor, dame mi provisión, provéeme. Y Dios dice, yo te voy a proveer, te doy tu provisión, pero hay ciertas cosas que tienes que ordenar y alinear para que pueda suceder esta provisión en nuestras vidas. Eso significa entonces que nosotros los cristianos no pretendemos que no vamos a tener todo, pero simple y sencillamente nosotros sabemos que Dios está ahí. Lo que Jesús trata de enseñar es un importante principio para acerca del reino. Está enseñando que el avance del reino no depende del dinero. Dios puede proveer de todo lo necesario y lo hará. Sus seguidores pueden confiar completamente en él. Y es aquí un reto donde usted tiene que pensar qué tanto le da seguridad la bolsita que anda, la chequera, la tarjeta de crédito. ¿Se siente inseguro cuando está topada la tarjeta o se siente seguro cuando la tiene con su saldo bien? Es interesante que Dios les dijo a ellos, no se vayan a estar distrayendo por la provisión, enfóquense en lo que les estoy mandando. La segunda distracción que aparece en el texto es la que encierra la expresión alforja. Esta es un asunto de posesión, una distracción. Tiene que ver con lo que poseemos. En los tiempos bíblicos era una especie de bolsa que se colgaba alrededor de los hombros de las personas. Era mucho más grande que la bolsa chiquita que tenían en el cinto, porque ahí podían llevar cosas muy personales, tales como otra capa o una túnica, pertenencias de pergaminos. Era un poco más pesada. Y una de las distracciones con las posesiones es la actividad de acumular para asegurarse un futuro mejor. Mientras más espacio tenga para meter cosas, más puedo acumular. Hay mucha gente que tiene tantas posesiones y cree que eso le garantiza un mejor futuro. Jesús les quería mostrar que el futuro depende de él y no de las posesiones que acumulemos en la vida. Y hoy hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que muchas veces podemos tener muchas cosas, pero que el problema con la riqueza terrenal es que se puede perder rápidamente y fácilmente. Las criaturas que parecen inofensivas como las polillas y termitas pueden causar daños tremendos. Jesús lo dijo. Las inundaciones, los incendios, las tempestades, los terremotos pueden destruir en minutos lo que nos tomó años construir. Por eso es que si creemos nosotros que tenemos que tener posesiones es simple y sencillamente algo que nos va a asegurar el futuro, estamos teniendo un problema de distracción, porque ninguna riqueza. Los 70 fueron enviados a territorios que ellos desconocían, no sabían quién o quién iban a encontrar, Dios les guiaría y les proveería todos los recursos que fueran necesarios. Este asunto de acumular es un asunto muy común en nuestras vidas y a veces hasta cristianamente lo justificamos. Debemos tener precaución, tenemos que tener provisión y posesiones para poder afrontar las cosas. Pero todas esas cosas son inciertas y Jesús les está advirtiendo, no se trata de que tengan tantas posesiones. Y eso a mí me hizo clic porque mientras más ligero viaja uno, más rápido se desplaza, ¿no? Pero mientras más lleva cargando cosas, más dificultad para caminar. Y me hizo pensar en varias cosas. Por ejemplo, yo desde que me convertí, llegué a conocer que yo a partir de ese momento me convertía en un peregrino. Es decir, esta no era mi patria, esta no es mi ciudad donde voy a vivir toda la vida, esto estoy de paso y voy caminando. Y entendí que muchas veces Dios iba a hacer cosas en mi vida
de llamarme a cosas que yo tendría que tomar y hacer giros en mi vida dramáticos si quería obedecer a Dios. Y a veces giros en mi vida que no iban a gustarme, porque así lo veo yo en la Biblia. Que Dios le diga a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a los 75 años, no es una buena llamada empezar otro ministerio a 75 años. O deja todo, tu tierra, la parentela. Aún Abraham todavía se fue cargando a su papá y a su sobrino y después le causó problemas. ¿Por qué? Porque iba cargando más de lo que Dios le había dicho que cargara. Entonces con mi esposa, como estamos los dos en el ministerio, decidimos, bueno, nosotros no vamos a comprar una casa. Y mucha gente me ha dicho, pues estás loco, porque esa casa, si compras una casa, eso lo que hace es que te da seguridad para cuando ya estés viejo y puedas estar en tu propia casa. No, no me da seguridad para eso. Sospecho que pueda ser, pero no me da seguridad. Lo que sí veo es que si yo compro una casa o compro dos casas a la hora que Dios me diga, andate a este país para otro país, me va a costar irme más que no tuviera una casa. Entonces dijimos, ¿para qué gastar energías en luchas como esa? Entonces rentemos. Y Dios, miren, Dios ha sido tan bueno que nosotros hoy vivimos en una casa, en la casa que no es nuestra, es de mi suegra. Y ella no vive aquí, vive en los Estados Unidos. Entonces es una casa nuestra, pero no nuestra. O sea, y hay gente que dice, no, es que mira, si te vas a dedicar al ministerio, primero saca un título, porque eso te da seguridad por cualquier cosa. Es una posesión y es ilógico, porque no me da garantía de nada, mucho menos ahora en este tiempo. Así es que mucha gente se afana. Por ejemplo, yo estaba predicando en la primera iglesia centroamericana de Guatemala, que es una iglesia grande, y ellos tienen casi la mitad de la cuadra del centro, que es la construcción donde ellos tienen su iglesia, edificios y todo lo demás. Y un día estaba predicando en el aniversario y les pregunté, hermanos, ¿estos edificios de quién son? ¿De Dios o de la iglesia? Y la gente dijo, de Dios. Ok, si Dios les dijera a ustedes que demuelan todo esto y se vayan para otro lugar, ¿lo harían? Y la gente dijo que no. Entonces no son de Dios, son de nosotros. Y por eso es que yo a veces estoy tan en contra de la construcción de iglesias, porque lo que me hace a mí es decirle a Dios, me voy a quedar aquí para siempre. Pero nosotros no podemos vivir en un lugar para siempre, somos peregrinos, andamos en el camino. Y mucha gente no desea moverse porque ya tiene demasiadas posesiones, ya tiene su casa, ya tiene su trabajo estable, ya tiene esto. Pero yo sí una cosa he comprobado con Dios es que Dios nos saca a nosotros y nos pone en aprietos cuando nosotros somos muy adictos a nuestras posesiones. Y por eso yo creo que mucho de lo que ha pasado en esta pandemia tiene que ver con eso, para ver qué tanto estábamos aferrados a lo que poseemos. Y eso es a nivel de iglesia y de cualquier otro. La tercera distracción es la que encierra la expresión ni calzado. Es obvio que el calzado protege tus pies de las heridas, del quemarte. Es un asunto de protección. Es obvio que la alusión de Jesús a no llevar sandalias de repuesto es un indicativo de que él estaría envuelto en su protección. El caminar descalzo era una situación muy desfavorable. Muchos podrían ser precavidos y llevar un par de sandalias, pero si las que estaban en uso se deterioraban o se dañaban, es lógico llevar un poquito de previsión y protección. Son días convulsionados los que estamos viviendo hoy. Males han azotado este mundo, a la crisis económica que ha afectado la estabilidad financiera de millones y millones, y ahora se suma ya esta pandemia, la cual ya ha cobrado muchas vidas humanas y se ha expandido a nivel mundial. Pero la Biblia dice que esto solo será el principio de dolores. Entonces, ante el peligro inminente, ¿qué haremos? ¿Cuál será nuestro refugio? ¿Dónde estamos seguros? La respuesta es clara para todo cristiano. Estamos seguros en Dios. En Dios estamos seguros y confiados, pues Él cuida a los que le aman y esta promesa la encontramos en diversos pasajes bíblicos y resulta especialmente ilustrativo en este pasaje. Dios sugiere que confíen en su protección y es que es lo único que realmente funciona. Dios lo que podría, miren, lo interesante que Dios les dice es no lleven más sandalias, no les dice yo les voy a dar, solo confíen, tengan plena certeza de que yo los cuido, los protejo.
Dios podía hacer que sus sandalias no se desgastaran, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Podía proveerles de otra manera otras sandalias cuando se les arruinara o ayudarlas a repararlas. Significa entonces que por andar un montón de cosas que nosotros queremos tener protección, no nos damos cuenta de que nada, ni vacunas, ni distanciamiento social, ni caretas, ni mascarillas nos protegen. Quien nos protege de todo es Dios, y Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Ahora, quisiera que pensáramos en un momento eso. Supónganse ustedes que ustedes tienen un amigo que se le está quemando su casa y se le está incendiando, y llaman a los bomberos, y en el transcurso del camino el bombero que va a apagar el incendio se encuentra un amigo ahí en la cuadra y detiene el camión y se baja a platicar, a preguntarle qué tal está, cómo le ha ido, tiempo de no verte, y el incendio ahí en la esquina, y el bombero platica, poniéndose al día con su amigo que no ha visto. ¿Cómo creen ustedes que la gente vería eso? Se sentirían, bueno, puede ser que no lo veía de hace tiempo. La idea sería, está loco, ¿cómo se pone a detenerse cuando hay una cosa que está ahí en el incendio? O lo mismo podría ser un cirujano. En medio de la cirugía se encuentre a platicar con la enfermera y le diga, ¿por qué no nos tomamos un cafecito y nos relajamos y todo? Usted como pariente del que están operando diría, está loco, tiene una tarea urgente y simple y sencillamente no tiene que socializar en este momento. Eso no es para eso. Bueno, esa es la misma instrucción que Jesús les está dando. Usted y yo, Dios nos ha dicho, nosotros tenemos una tarea de emergencia y urgente. O sea, es como el bombero que va a apagar el fuego o como el cirujano que está salvando una vida. Entonces, por favor, no se distraiga con asuntos sociales. O sea, la cuarta distracción está encerrada en la frase, y a nadie saludéis por el camino. Un asunto de prevención. Jesús no les dice a los discípulos que sean maleducados, sino que les dice que no se dejen distraer por cortesías sociales. La misión es urgente y requiere su completa atención. Discípulos han de enfocarse tanto como un atleta en una competencia importante o como un bombero en un incendio o un paramédico trabajando en un accidente. El distraerse de estos casos puede ser fatal. La iglesia de hoy necesita oír eso. Muchos cristianos no sienten esta urgencia. No consideran que la eternidad esté en juego y sobresaltan al oír la palabra evangelismo. Insisto, Jesús no les está diciendo que sean descorteses. Está más bien enseñando la importancia de enfocarse en lo trascendente, a no hacer caso de las distracciones. Deben tener muy claro cuál es su objetivo al ir a las ciudades y pueblos a los cuales han sido enviados. Y es que es muy fácil distraerse en un montón de actividades sociales, por ejemplo. Yo conozco muchos cristianos y pues, con todo respeto voy a decir esto. Conozco muchos cristianos que les encanta lo social. No lo social de ayudar al pobre, sino lo social de las relaciones sociales. Les encantan mucho las fiestecitas, el tomarse sus traguitos, el tener ese tipo de intercambio social. Incluso nuestras reuniones muchas veces son más sociables que cristianas, y mucha gente llega a la iglesia no tanto solo por lo que va el compromiso que tiene con Jesús, sino porque le da cierto nivel social. Y fíjense que hay una cosa interesante, que hemos llegado a momentos en que hay iglesias que se convierten en clubes de niveles sociales diferentes. Porque yo he conocido iglesias donde solo gente de rica va y no entra el de que anda a pie. Y lo más triste del caso es que he conocido, y aquí en Guatemala he conocido varios de esos que querían transformar a Guatemala y hacerla un faro de las naciones, y cuando cobraban en sus colegios cobraban y le preguntaban al miembro si había diezmado ya, si no, no le podían pagar la matrícula. Y eso es cierto, yo lo vi de primera mano ahí en Guate. Y me preguntaba, ¿por qué es que llegamos a este tipo de pensamientos tan sociales, tan llenos de cortesías y de protocolos? Si realmente yo creo que el evangelio es una cosa que simple y sencillamente
Dios nos mandó a hacer testimonio y a caminar con Él. Y simple y sencillamente eso es lo que Dios nos dice. No creo que no podamos tener buenas relaciones y tener convivios y comidas y como iglesia. Lo que creo es que mucha gente, miren, yo honestamente es mi experiencia. Ya tengo casi 40 años de estar en esto. Bueno, 40 años de estar en esto. Pero yo sí creo que en las iglesias todavía no hemos llegado a superar, Cristo no ha llegado a superar en cuanto a los estratos sociales. Siempre tenemos estratos sociales. Hay gente de recursos, hay gente que tiene otras posiciones sociales. Y quieras o no, los pastores hemos cometido el error de darles prioridades y fomentar esa segregación social, esa aristocracia que vemos cuando nosotros sabemos que en el Evangelio no existe eso. Así es que entonces las 4 distracciones nos advierte Jesús en el camino y nuestro enfoque debe ser el reino de Dios y nuestras propias metas y no nuestras propias metas. Ahora, quisiera sugerir alguna cosa, que 4 instrucciones que combaten estas distracciones y que son aplicables. Esto creo que es importante que lo veamos. La primera instrucción es que se afirma que si usted simple y sencillamente quiere la provisión de Jesucristo, entonces la pregunta que Jesús le dice es, ok, tú quieres que te dé provisión, pero primero quiero que entiendas qué significa la palabra provisión. La palabra provisión significa pro, es a favor de, y visión es lo que ves. Entonces Jesús le dice a uno, y lo que veo yo ahí es, ¿en qué momento crees que yo debo hacer la provisión para una visión que no es mía? ¿Por qué yo tengo que venir y darte el pro si la visión que estás llevando a cabo es la visión tuya y no la de Dios? Ahora, ¿cuál es la visión de Dios aquí? Jesús les dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Hay una gran necesidad. La idea es, tú estás siendo reclutado, tú estás siendo llamado a esa visión. Quiere decir que Dios sí está comprometido 100% en darte la provisión cuando estás haciendo la visión del reino. Si no haces la visión del reino, no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué andarte proveyendo para que si tu visión es tener un carro de último modelo, eso no es su visión. Esa no es la visión de Jesús. Dios no te mandó a este mundo a tener carro de último modelo. Si lo puedes comprar, qué bueno, hermano, pero no quiere decir que Dios está comprometido con eso. Ni darte una segunda casa, ni una casa lujosa. Ahora, si tú dices, voy a llevar esto al reino de Dios y voy a llevar esto a la gente necesitada y compartirle esto para la gloria de Dios, entonces Dios sí está comprometido a hacerlo. Pero no confunda eso. Provisión es la visión de Dios, la visión del reino, no nuestra propia visión. La segunda cosa, la segunda instrucción que yo veo es, y se establece ahí en el contexto, es si usted anhela posesión, entonces deberá aceptar que hay limitaciones del seguimiento de Cristo, que no siempre tiene que tener todas las posesiones que Dios. Y hay una frase que me gustó mucho dentro del contexto. Este seguimiento en la limitación se establece con 2 frases que muchas veces no nos gustan y que aparecen en los versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Ahora, mire, le voy a ilustrar esto. Fíjese que yo he pasado pasé muchos años, hoy estoy un poco más estable, que después de que regresé de Guatemala me quedé sin trabajo y pasé desocupado y desempleado por mucho tiempo. Y me vi a palitos en cuanto al sostenimiento. No tenía para comer, no tenía para recursos, tenía que pagar la universidad a mi hijo y dependía exactamente de lo que Dios pudiera proveer, pero no proveía como yo quería. Y entonces yo me enojé y me amargué por eso, porque estaba molesto
si estaba trabajando para el reino de Dios, ¿por qué Dios no me daba provisión o posesiones en mi vida? Y pasaba que me ocurrían cosas increíbles. Una vez me invitaron como conferencista invitado a la Universidad Evangélica de El Salvador. Yo no tenía dinero, no tenía para gasolina y me fui para la universidad socando de que no me cagara la gasolina. Y yo dije, bueno, tal vez me dan una ofrenda para que pueda hacerlo. Ese día que iba para la universidad no tenía para comer, solo había dejado para que comiera mi esposa y mi hijo y yo me fui sin comer. Y cuando llegué a la universidad, pasé y hice la exposición y todo, no me dieron nada de ofrenda. Y cuando me bajé, pasé a la cafetería para ver si podía tomarme una soda. Y en la cafetería había un pastel de budín. Miren, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo ya lo experimenté. Es terrible querer algo y no poder tenerlo. Y no solamente eso, es terrible querer algo y no tenerlo, y es terrible cuando uno anda en los caminos de Dios y uno no vea que Dios lo hace. A cualquiera le da una crisis. Y entonces yo dije, bueno, ni modo. Entonces me fui a sentar al banco de la cafetería y me empecé a tomar una gaseosa. Y de repente, y como yo trabajé mucho tiempo en la universidad, apareció la decano de la Facultad de Odontología, que es amiga mía. Incluso yo los casé a ellos en la iglesia. Y cuando me mira, me dice, hola vos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le dije, pues, por aquí. Y me dijo, mira, fíjate que yo tengo ganas de budín, vení, te voy a invitar un pedazo de budín. Y entonces le dije, está bien. Y me lo invitó y comimos y todo. Cualquiera de ustedes que son espirituales, yo no soy espiritual, hubieran dicho, gloria a Dios, Dios me proveyó, pero yo entré en crisis. Yo entré en crisis y yo dije, ¿por qué tengo que estar yo supeditado a que alguien me dé una limosna cuando estoy trabajando en el reino de Dios? Y entonces estos dos versículos me hicieron sentido, porque Jesús les dijo a estos discípulos, no lleven nada, van a andar acabados, pero una cosa tienen que aprender, a que coman lo que les den y lo que les pongan, porque esa es señal de mi provisión y de mi amor por ustedes. Y llegué a entender eso. Ahora, a nosotros le decimos a Dios, sí, provéeme, pero no nos gusta depender de otro y que nos dé poquito, aunque sea un poquito. Y entonces entramos y decimos, no, pero es que yo no quería así. Pero Dios les dice a los discípulos, cuando caminen, acepten la limitación en humildad y en, ¿cómo se llama? Y en obediencia, ¿verdad? En sumisión, entiendan. Y por eso les dice a los discípulos, lleguen a la casa, si les dan y les ponen, coman. Y lo que les pongan ahí, no estén de exigentes. No estén diciendo, no, esto no me gusta, no es que yo quería otra cosa, o esto y lo otro. Y esa es una lección de humildad, hermanos, que nosotros muchas veces tenemos que pasar por esas dimensiones. Y claro, cuando nosotros estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones, simple y sencillamente nosotros no nos gusta depender de otros. Pero en el reino de Dios, en cuanto a las posesiones y la provisión, muchas veces Dios va a usar cosas que hasta cierto punto nos van a doler, pero que demuestra que Dios tiene. Por ejemplo, hoy en este tiempo, muchas familias tendrán que haber comido lo que les daban y lo que les ponían en la mesa, porque era lo único que había. Y cuánta gente pudo haber murmurado, pudo haberse enojado por ese tipo de cosas. Pues si sos un seguidor de Jesús en el camino, vas a tener que aprender las limitaciones que Dios nos da. La tercera es aclara que si busca protección, debe entender que quien lo protege y se anticipa a usted es Cristo. Jesús les dice a ellos, miren, vayan a una casa y pregunten si hay paz. Y si encuentran esa paz que yo he llevado, ahí quédense. Yo les anticipo que el lugar donde van a estar están tranquilos. Dios te provee, hermano. Se anticipa a tus necesidades y te va protegiendo, va caminando contigo, te va dando más. No les promete grandes banquetes, pero sí les promete tener paz, tener tranquilidad, que van a encontrar lugares donde ellos se van a sentir aceptados, amados, realizados. Y la última tiene que ver que si voy a tener una prevención, deberá relacionarse en el seguimiento de Cristo.
es interesante que Jesús les dice a estas personas, a sus discípulos, que no se preocupen, que los ambientes en los que van a estar ahí, notar que el texto se ve las relaciones sociales como algo importante, pero aquí hay una diferencia de lo que estaba diciendo en la distracción anterior, de las relaciones sociales. En realidad, las relaciones nuestras no son relaciones sociales, son relaciones espirituales. Nosotros tenemos que relacionarnos con gente, con sus hogares, con sus comidas y costumbres, pero son aquellas que también tienen el sentido del reino de Dios. Los discípulos no están llamados a fomentar una relación social humana o racional, sino que las relaciones se basan en cuanto al seguimiento de Cristo. Para Jesús, el que gasten tiempo en otras socializaciones, por muy buenas que sean, les restan tiempo y prioridad. Deben tener mucho cuidado de aceptar o rechazar a quien, basado en los beneficios que obtienen de esas relaciones, se sometan a una comunión y una sociedad espiritual. Él les dice, miren, si las personas en términos no se llevan bien, no es porque no encajen ni porque no les gustó lo que les dé, sino porque esas personas me rechazan a mí. Si esas personas me rechazan a mí, ustedes deben rechazarlas, porque no pueden tener una relación social con ellas, porque mi relación con las personas son espirituales. Hermano, yo creo que una persona deberá preferir a un hermano a un no cristiano, ¿no? Porque estamos hablando de que tienen los mismos vínculos paternos, de que somos hermanos y que tenemos en Cristo las mismas cosas. Así es que creo que realmente nosotros tenemos que empezar a enfocarnos en asuntos del reino y es lo que Dios quiere que nos manda a llamar. Quiero terminar contándoles una historia. Un hombre era encargado de cuidar un faro y cada 3 meses se le provisionaba de gasolina para echar a andar al faro en las noches y servir de guía a los barcos. Era un lugar muy peligroso y así que debía estar pendiente de los barcos viajeros del lugar. Un día un vecino le pidió un poco de gasolina porque quería hacer un asado y encender su carbón y el hombre accedió a darle un poco. Luego vino otro vecino que se había quedado sin gasolina en su auto y le regaló. Luego vino otra persona que necesitaba para limpiar su maquinaria y le regaló. El hombre accedía nuevamente con mucha amabilidad y así se fue regando por el pueblo lo dadivoso que era el hombre del faro. Un día un barco se acercaba peligrosamente a la costa y el hombre decidió encender el faro para que pudiera advertirle al barco, pero su sorpresa fue que ya no tenía gasolina y el barco sucumbió ante los acantilados y la gente murió. Cuando le preguntaron los jefes qué había sucedido, el hombre se excusó que había regalado la gasolina por hacerle un beneficio al pueblo porque la gente lo necesitaba. El jefe se le quedó viendo seriamente y le dijo, óigame, le damos gasolina únicamente para que mantenga encendido el faro. Eso es lo prioritario. Lo demás son distracciones. La vida de muchos se parece al de este cuidador del faro. Creen que porque están haciendo cosas pequeñas muy buenas, les excusarán de haberse distraído de su más grande destino. Porque al final Dios nos va a pasar la factura, hermanos, a ti y a mí. Y no nos va a aceptar, es que yo tenía que hacer esto, es que yo tenía que darle a mi hijo esto, yo tenía que hacer aquello. Así es que lo más sano en este momento es que nosotros nos enfoquemos y que no nos distraigamos, hermanos, del camino. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano pastor. Realmente un tema que nos desafía mucho a entender, a comprender que nos hemos estado enfocando, porque la verdad que ahorita que decías y ibas desglosando cada una de las partes, muchas de esas cosas yo como pastor también he visto que además, pues a mí mismo, muchas personas, el distraernos nos lleva a estar a veces en un lugar donde no queremos, ¿verdad? Y Así es. verdaderamente es hasta que Dios nos redirecciona y yo creo que esta es la forma más suave por medio de su palabra, ¿verdad? Amén. La forma más poderosa. Así que hoy, hermano, hemos recibido un poderoso mensaje, un mensaje que nos enfoca en todo sentido. Así que gracias, hermano, bendecido. Creo que vamos a tener en pronto con ustedes compartir un plan maravilloso que ha estado en el corazón de nuestro hermano
Pastor Romeo Guevara, no sé, hermano, hace cuánto platicamos, no sé, hace la última vez que viniste a Guatemala, unos 4 o 5 años, ¿verdad? Ajá, Fuiste allá por la San Juan, ajá. allá te visité, ¿verdad? Sí, Y esperamos ya pronto empezárselos ya a compartir. Va a ser maravilloso y yo sé que viene el corazón de Dios, solo como que Dios dio su tiempo oportuno, ¿verdad, hermano? amén. Así que no sé si puedes orar por nosotros, Sí, hermanos, para que oyendo la palabra, pues la podamos poner en práctica, ¿verdad? amén. Padre, te doy gracias por este tiempo. Quiero pedirte que tú puedas utilizar esta palabra para transformarnos, para derribar, quitar las asperezas de nuestro corazón, para que podamos tener un corazón enfocado, un corazón sin distracciones, libre, Señor, sin cargas, que viajemos ligeros en la libertad que tú nos has dado. Te pido que tú nos bendigas, que tú puedas multiplicar esta palabra en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermano pastor, bendecido con toda bendición. Los esperamos, hermanos, nuevamente en esta serie tan maravillosa que Dios nos ha estado regalando el próximo viernes y siempre el domingo 9:30, martes y jueves ahora también que nos reunimos para Iglesia en Casa. Así que un abrazo, bendecidos con toda bendición y gracias, Bendiciones. hermano. Hasta luego.